Hello，Hello，下午好嗯，，¿recuerdas？中午好，Para mí, 中午好。嗯，Más o menos. ¿Sabes qué hora es aquí?哦，Son las 10. 叫午好，Aquí son las 10 por la mañana. ¿Tú recuerdas, Yatsi? O sea, son las 10 por la mañana y ¿cómo me saludarías? 嗯，你在小 No, no. 张 mm, Pues 早上好, ¿no? 早上, 早, 上好，or 早. 早 Ujú. ¿Y cómo, 早 ujú. ¿Y cómo se dice antes de mediodía? antes de mediodía，Sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos 中午, que es mediodía. Tenemos 中下午, que es, o sea, tarde, o sea, después de mediodía. 张 Y también tenemos otro, ¿no? ¿Tú recuerdas? Yo te mostré como tres cajas, ¿no? Y ahí tiene Shang, 西 Shang, 上 Zhong, 下 Xiang, ¿no? 中 Tiene Shang, Zhong, Xia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? O sea, mañana, o sea, mañana, ¿cómo se dice? En vez de Zhao Shang, ¿qué otra palabra? temprano en la mañana, Eh, hola, hola, disculpa. está bien. Se me cortó, no sé por qué. Estamos aquí y te estaba preguntando, Yatsi, ¿qué otra forma tenemos para expresar, para decir ese tiempo, ¿no? En vez de 早上. En vez de 早，Ujú. Y 嗯 tenemos 上午, ¿recuerdas? 嗯 Y ya si tienes que revisar nuestra última clase, no, yo creo que no fueron muchas palabras, ¿no? 嗯 Importante, tú eres mi estudiante modelo. Ok, ah, entonces tenemos 上午, 中午, 下午, ¿no? 嗯 Entiendo. Para decir mañana, mediodía y tarde. Y también tenemos una palabra que es un poco más temprano que 上午, que es 早上. Y tenemos una palabra que es un poco más tarde que tarde. O sea, 晚安。ujú. 晚安significa buenas noches, o sea, se dice después de dormir, ¿no? 嗯 Entonces, pues sí, pues me alegro que si tú te recuerdes, pero estoy hablando de palabras de tiempo en vez de palabras de saludos. Y entonces sí, esta palabra empieza con Wan, es Wan Shang. 嗯，Entonces, ¿cómo se dice buenas noches? 晚上好。Ujú, eso es muy bien. Ok, seguimos. Antes de seguir con la clase, vamos a revisar un poco las expresiones básicas en la clase. Leí conmigo, 跟我读懂了吗? 懂了吗？Ujú. Y si tú entiendes, ¿cómo me contestaría? 懂了，Eso es, muy bien. Y si tú no entiendes, 没懂。ujú, eso es muy bien. Y a veces voy a usar 看这里. Y 跟我读, puedes leer ese.
跟跟我，我嗯读哼嗯哼y leí conmigo. 再读一遍. 再读一遍。Ah, muy bien, me gusta tu pronunciación. Y tenemos hao, que significa muy bien. Si tú contestas muy bien, hao. Y tui, que es correcto. Y si tú no contestas bien, te voy a decir 不好, 不好, 不好. Y, 不好。y pute, pute, incorrecto. Ok, una pregunta más sobre lo que hemos aprendido de saludos. Mira esta pregunta aquí. ¿Y cómo tú puedes saludar a tu 老师? O sea, 老师好。ujú, eso es 老师好. Muy bien. En chino, pues, las frases de saludos casi siempre acaba con 好, ¿no? Con 好. 好 significa, ¿qué significa 好? 好。Ujú, ¿qué 嗯，significa? bien。Eso es, muy bien. Eso mismo. Ujú, bien. bien。Ujú. bien。Ujú. Entonces, en la última clase hemos hablado mayormente pues sobre saludos y hoy vamos a aprender otras expresiones básicas que se usan a menudo día a día. Por ejemplo, despedidas. ¿Tú sabes, tú sabes cómo se dice, o sea, chao, o sea, hasta luego en chino? No。Hasta luego. Mira aquí. Y 跟我读再见. 再见。Muy bien. ¿Qué es 再见? Son dos caracteres nuevos para ti y vamos a ver qué significa cada carácter. 再 significa de nuevo, de 嗯，nuevo. Y 见 significa encontrarse, encontrarse. O sea, pues la idea de 再见es mismo, es mismo que hasta que nos vemos, que nos vemos. ¿Ves? sí. Ujú, muy bien. Y eso se usa, 再见 es como ni hao, es digamos, la expresión estándar en libro de texto, muy común, las personas usan, pero, bueno, tú sabes que en China, pues hoy en día también tenemos otras expresiones que es más, digamos, más casual, más, no tan formal. Por ejemplo, por favor, 跟我读 bye bye. 拜拜。Ajá, muy bien. Entonces, ese bye bye es como hello, pues la verdad, pues yo creo que fue influencia de inglés, pues, 嗯，pues desafortunadamente, pues también tenemos hoy en día, por ejemplo, yo siempre uso bye bye. ¿Puedes leerlo? 拜拜。Muy bien, muy bien. Eso es. Puedes leerlo de nuevo. 再见。Ajá, muy bien. Intentaré recordar y cuando acabamos esta clase, pues la verdad puede usarlo, ¿ok? 嗯，Ujú, muy bien. 再见 y bye bye son las dos frases más comunes para despedirse. Y esas despedidas, también tenemos otra, digamos, palabras bonitas, o sea, tipo frases comunes, por ejemplo, mira, esta imagen, tenemos una persona A y una persona B, y piensa si esta persona está ayudando a otra. Entonces, las otras empiezan a agradecer, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, expresar este sentido, o sea, agradecer en chino? ¿Sabes, no? 嗯，¿cómo podemos agradecer? Sí, ¿no? Ujú. O Mm, sea, ¿cómo se dice gracias en chino? sí, sí. Eso es, sé que tú sabes. Eso es, 谢谢. Ujú. Muy bien, 谢谢.
¿Y tú sabes cómo la otra persona puede contestar? Mm, A ver, Yatsi, ¿tú sabes? no. Ok, mira aquí. La verdad, tenemos dos formas. Tenemos dos formas de decir de nada. Por ejemplo, con我读不客气. 不客气，Ah, muy bien, eso es. Una vez más. 不客气. 不客气，Ujú, 很好, ujú, 不客气. Y también tenemos como tú, 不用谢. 不用谢，Ujú. Ah, muy bien. 再读一遍，不用谢. 不用谢。Ujú, 很好. Entonces, la verdad, tenemos dos expresiones para decir de nada. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque yo te muestro dos. La diferencia es, una es un poco más formal y otro no es tan formal. Por ejemplo, miramos a veces, 不客气. ¿Tú recuerdas este 不? Ese 不，不 嗯 es negativo, ¿no? 嗯 Entonces, entonces, ¿qué está negando? 客气. Entonces, ¿qué es 客气? 客 es una persona invitada, o sea, un invitado. ¿Y qué es chi? Chi, o sea, por ejemplo, 客 puede tener con este ren, 客人 significa pues una persona invitada o a casa o como un cliente una tienda. Ese es 客, o sea, alguien invitado. ¿Y qué es chi? Chi es aire. Sí, es aire. Entonces, ¿qué significa 客气? ¿Qué es 客气? El aire de invitado, ¿no? 嗯 O sea, ese aire es más como vibra. Entonces, ¿qué es este vibra? Esta vibra de invitado. ¿Qué es? Entonces, significa, 客气, la verdad, significa ser humilde. 嗯 Es una de las cosas muy comunes en nuestra cultura china y usamos mucho este ser humilde y no quiere molestar a los demás. Por ejemplo, tú estás visitando a una casa de puede ser de tus tíos o de tus amigos y pues tú no quieres molestar, ¿no? Ese es 客气. 懂了吗? 嗯，懂了。Ajá. Entonces, ¿qué es 不客气? ¿Qué es 不客气? O sea, no tiene que ser humilde, o sea, sientes como en casa, o sea, algo así, o sea, no 嗯 se preocupe de molestar a los demás. 嗯，Entonces, es así, 懂了吗? 懂了。Ujú. Ese es 不客气, no se 不，preocupe de molestar a los demás. 嗯 Entonces, ¿qué es 不用谢? ¿Qué es 用? ¿Qué es yon? Yon, el sentido literal de yon es usar, es un verbo, usar. Puede usar un objeto, una herramienta, usar. Y aquí se puyon como una palabra. Puyon, esta palabra puyon significa no hace falta, 嗯 no hace falta, o sea, no se necesita, no tienes que, no se necesita. O sea, puyon sí significa, pues, no hace falta agradecer. No hace falta agradecer. Y tú puedes, te pregunto, ¿cuál tiene un sentido más directo? O sea, más, sí, más directo. 嗯，不用谢。Ajá, eso es, ¿no? La persona dice gracias y tú dices no hace falta agradecer, ¿no? Entonces, exactamente, pues esta 不用谢 es, digamos, un poco más informal. Y 不客气es un poco más, digamos, un poquito más formal. Pues en la vida real las personas usan los dos. Y tú puedes usarlo cualquiera, ¿ok? 嗯 Entonces, por ejemplo, te digo, ya sí, 谢谢.
¿Cómo dices? ¿Cómo diría? Ujú, 不客气. ujú, 不客气. Es que nuevamente las personas, o sea, los estudiantes, no sé por qué, ustedes siempre, pues a ustedes siempre les gusta más aquí esta. No sé, puede ser que se suena un poco más bonito, no sé. 不客气, ok. Una 客气. vez más, sí, sí. 不用谢. Ajá, muy bien, ujú, muy bien. Entonces puede usar 不客气 o 不用谢. Eso es. Ok. Eso es en la situación, en la ocasión de agradecer y decir de nada. Y también tenemos otro, ese. Por ejemplo, aquí, ya sí, mira aquí. Aquí tiene una persona que está, imagínate así, piensa así, aquí es un hijo, es una mamá. Ujú. La mamá y el hijo está pidiendo perdón. Entonces, ¿cómo se dice perdón en chino? Perdón. Ujú, en chino, ¿cómo se dice perdón? ¿Tú sabes? No es... A ver. tu- Sí. Ah, muy bien, tú sabes, ¿no? Tebuchi. Ujú, Sabe. tebuchi. Ujú, tebuchi. Muy bien. Yo sé que también te suena bonito. Tebuchi, porque sí, tebuchi. Muy bien, eso tebuchi significa perdón, ¿no? Pero también tenemos otra expresión que es muy parecida. Mira este, como tú, 不好意思. 不好意思. Ujú. Una vez más, 不好意思. 不好意思. Ajá, muy bien. Ese también es como perdón, también es perdón. ¿Y cuál es la diferencia? Porque te muestro los dos. La diferencia es, 对不起, es un poco más formal y 不好意思 también es un poco más informal. Por ejemplo, cuando tú estás imagínate que cuando estás en el autobús, en el bus, Mm, y tú tienes que salir, tienes que bajar, tienes que bajar. Y todavía tiene muchas personas que está cerca de la puerta y tiene que pasar por ahí, ¿no? Tiene que pasar y bajar. Entonces tú puedes decir 不好意思, mm. para 不好. poder, ujú, para poder pasar ahí. Ah, Eh, con permiso. con permiso, exactamente, con permiso. Ujú. Con 对不起, digamos 对不起 es un poco más grave, es un poco más grave. Entonces no puede decir 对不起 en el bus así. Y las personas, pues, puede entender, ¿ves? Pues, se siente un poco más raro. Mm, Entonces, 不好意思 también tiene este sentido de con permiso, exactamente. Y bueno, ¿qué significa aquí este 不好意思? ¿Tú recuerdas este 好? mm, 好 es bien, ¿no? ujú, Pero cuidado, aquí este 好 tiene otro sentido. Mira aquí primero esta palabra, is. ¿Qué significa is? ¿Qué significa is? Is significa significado. ujú, Is significa significado. Eso es el sentido literal, pero la cosa es una palabra muy interesante. Por tu nivel, tú solamente tú vas solamente te va a enseñar con ese sentido de significado. En el futuro, con un nivel avanzado, tú vas a ver, ese is tiene muchos significados, otros significados. Por ahora solamente significa significado. Y entonces, pues, la verdad, este carácter how se combina con is y formamos how is. Y tienes un sentido completamente diferente. How is es tener la cara de. mm, Tiene la cara de. eh, o sea, no darse vergüenza. Pues no se da vergüenza. Y tiene la cara de. Tiene la cara de. Entonces, ¿qué es 不好意思?
pues básicamente está negando ese sentido, ¿no? Y, o sea, no tiene la calle, o sea, se siente un poco vergüenza. Mm, Se da vergüenza, se tiene avergonzado, ¿no? Se da vergüenza. Entonces, ese es para nosotros, pues, no sé no sé si tú sabes, pues, digamos, en la cultura asiática, hablamos mucho de ese sentido de vergüenza, de vergüenza. ujú, Entonces, pues aquí, por ejemplo, es un ejemplo. Y para decir con permiso, nosotros decimos, me siento vergüenza, básicamente. Me siento vergüenza. mm. Es básicamente es algo cultural. Y, pero sí, la verdad, o sea, tú cometes un error grave. ¿Qué expresión vas a usar? 对不起，Ujú, eso es, pero si fuera era un poco más pequeño, un pero pequeño, ¿qué vas a usar? 不好解释，Ujú, 不好意思, pues. 不好解释，Ujú, muy bien, 不好意思. ¿Y cómo podemos contestar? ¿Cómo podemos contestar? Podemos decir, 没关系. Primero, 没关系, ¿puedes? 没关系，Ujú, muy bien, 没关系. Y siguiente, puedes leer conmigo también. 没事儿. 没事儿，Ujú, 很好.再读一遍. 没事儿. 没事儿 Eso es. Mira aquí, ese es el retro. R R，Sí, R, pero R en chino y es 没事儿, ¿no? Se combina con el vocal aquí. 是是，Ujú, una vez más. 没事儿. 没事儿，Ujú, eso es. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, como siempre, está a la derecha es un poco más, un poquito más, un poquitito más informal. Y sí es un poquito más formal. ¿Y qué significa cada uno? ¿Qué significa cada uno? Ese Mei no tienes que recordar ahora, no tienes que memorizar ahora. Vamos a ver más ejemplos. En el futuro, ese Mei también es una palabra de negación. Una palabra de negación. Aquí significa no existir, no existir. 嗯 ¿Y qué es Guanxi? ¿Qué es Guanxi? Guanxi es relación, relación. O sea, me Guanxi es no existir relación. 嗯，Es una forma de decir nada. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no 明白，pasa nada. 嗯 Es nuestra forma de decir no pasa nada. ¿Y qué es 没事儿? ¿Qué es 没事儿? Ese R es opcional. Y tú vas a ver más ejemplos que en la parte norte de China se usa a menudo R. Pero, por ejemplo, de mi región, en el sur, nosotros no usamos tantos. Pero hoy en día sí también a veces usamos. Pero pues tradicionalmente, las personas del sur no usamos este carácter aquí. No usamos R. 嗯，Es opcional. O sea, también puedes decir 没事. Puedes leer conmigo como tú. 没事. 没事，Ajá, eso es. Muy bien. Y la otra forma, como tú. 没事儿. 没事儿，Ujú, muy bien. Eh, ¿Cuál te gusta más? ¿Qué te gusta más? 嗯，ambas，Ok, pues, porque ujú, supongo que tienen un, o sea, son similares, pero realmente sí son diferentes, porque ujú. 没晚吃 diría como, No, no, te estoy preguntando, ya sí, te estoy preguntando oh, de 没事 y 没事儿. oh, oh, me gusta más 没事，没事, sin R. ujú, Ok, interesante. Ese se suena un poco más relajado, la verdad. Un poco más relajado. Mm. Entonces, ¿qué es 没事儿? ¿Qué es 事?
shi es cosa, o sea, asunto, cosa, asunto. O sea, no dijiste cosa, o sea, nada, o sea, de nada, nada. Mm. Ahora te pregunto, ¿cuál te gusta más? Measure. ¿Por qué? Am, Siento que tiene un significado diferente ahora. Mm, eh, ok, interesante. Eh, Porque ujú, dime. no existe. Tal vez es porque pienso en la traducción literal, pero Ujú, porque dices may es no existir y luego ujú, sh, ujú, cosa, ujú. como que. Interesante, yo creo que es más parecido a español, puede ser. Mm. Muy bien, entonces vamos a platicar un poco. 对不起. 嗯，没关系，Ujú, muy bien, 没关系, ¿no? 没关系. Ujú, 关系，对不起. Ujú, 对不起. 没关系。Ya sí, 对不起. 嗯，¿Puede 没 platicar ese también? 没事。Ajá, 没事. Ujú, muy bien. Ujú, usamos estos dos para contestar 对不起. Ok. Eh, no, a veces, por ejemplo, normalmente tú dices con permiso, normalmente no está esperando una respuesta, pero está pidiendo perdón, pues también, 不好意思, 嗯 y measure, o 没关系. Ok, 嗯 ese es en la situación de pedir perdón. Y vamos ahora a ver más ejemplos. Hoy vamos a ver cómo se puede hacer preguntas simples, o sea, preguntas de sí o no. 嗯 Pero antes de este, tengo una pregunta para ti, pero ya hace tiempo. ¿Tú recuerdas de nuestra primera clase? Y hemos aprendido, te enseñé un poco de hacer una introducción, ¿no? O sea, hacer una presentación de su misma. 嗯 Y tú recuerdas ese 我是, o sea, yo soy, 嗯 我是. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Yatsi. Muy bien, entonces, 我是 Yatsi. Yatsi. Ujú. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? O misma cosa. Ese es yo soy Yatsi, ¿no? ¿Qué otras expresiones tenemos? Mira, también puede decir 我叫 Yatsi. ¿Puedes leerlo? 我叫 Jatsu。Ujú, 我叫 Yatsi. Entonces, ¿qué es 叫? 叫 significa llamar. 嗯 Llamar. Entonces, es la misma idea de como español, ¿no? Coincidencia, coincidencia. Yo me llamo. Eso es. Ujú, 叫 es llamar. Yo me llamo Yatsi. Y Ujú. también tenemos una frase un poco más larga. Leí conmigo, como tú. 我的名字是, 嗯我的名字是 ujú, Yatsi, ¿no? Yatsi. Jatsi。Ajá. Entonces, ¿qué es 我的名字是? Te voy a decir, ese significa mi nombre es, mi nombre es Yatsi. Entonces, ¿cómo puedo saber que esta frase significa mi nombre? Mi nombre. ¿Por qué? Primero, ese ya significa llamar. ¿Por qué ese de es, tú recuerdas este wo significa yo, ¿no? Yo. Ujú, Y en chino puedes añadir este de después de un pronombre personal, después de un nombre, la verdad, para formar posesión. O sea, ese es un marcador posesivo. ujú, O sea, añadimos este de para formar el sentido de mi, mm, mi. ¿懂了吗?
懂了。Ok, entonces, ¿cómo se dice? O sea, ¿tú recuerdas cómo se dice tú? 你 Ujú, ni. Ujú. Entonces, ¿cómo se dice tú, pero en sentido de como, por ejemplo, tu mochila, este tú en tu mochila, tú? 你是 No, con este de, ¿no? Con este de. 哦，你的 Ujú, eso es, ujú, ni de. Ujú. ¿Tú recuerdas cómo se dice? O sea, persona primero, primera persona plural, o sea, 们 nosotros. nosotros Ujú. ¿Cómo se dice? O sea, ¿cómo se dice nosotros? ¿Tú recuerdas? También 我 añadimos un carácter. 无 我, 我 ese nim es de ustedes. No, nin. 您您的 Ujú. Nin es usted, ¿no? Usted. Pero ¿cómo se dice nosotros? ¿Tú recuerdas? perdón Es 我们. 我 Men. 们 Ujú. Eso hemos visto en la última clase. 我们. Añadimos el carácter men para formar el sentido plural. 嗯 Woman. Entonces, ¿cómo sería nuestro? 我们的 Ajá, eso es. Woman. Ujú. Y, y vuestro, o sea, su, pero de segunda persona plural. de ellos Sí, básicamente de ellos, pero es segunda persona plural. mm, Mira aquí, ¿no? Esa es primera persona y añadimos este men para tener sentido plural y luego añadimos ese de, es para formar posesivo. ¿Y aquí qué hacemos? Ese ni es singular, ¿no? Segunda ni persona singular. ¿Y cómo podemos hacer plural? mm, Ese wo- es men, ¿no? Ese carácter es men men. Ujú. mm, Entonces, se añade men ¿cómo? men Men solamente si es un marcador plural, ¿no? Pero ¿cómo mm, se dice ustedes? 我们 woman es nosotros, ¿no? Es con primera persona. Woman significa nosotros. Te estoy preguntando, ¿cómo se dice ustedes? mm, no recuerdo. Es que tú no, creo que tú no entiendes muy bien la regla. La regla es muy fácil. La regla es muy fácil. 你们, mira, 我们, yo, 我们, nosotros. Mm, 你, tú, 你们, ustedes. 我们 Ujú. 我们 es nosotros. 嗯 你们 es ustedes. 嗯 ¿Entiendes? 嗯 Seguro, seguro. sí, solo agregamos the Primero, para- mira. Primero agregamos men para formar plural, ¿no? ujú, Y luego agregamos the para tener sentido posesivo. ujú, Entonces ese es 我们的 es nuestro, ¿no? Nuestro. the, 你们的 en español españolito, ellos tienen vuestro, vuestro. the, Pues, y así intentar recordar ese. Yo creo que sería básica para ti. Yo no creo que tú te tendría dificultad. mm, Básicamente la idea es, ¿recuerdas?
En chino siempre añadimos caracteres a caracteres a otro carácter, añadimos carácter para formar o para añadir sentido. Entonces, ese es como el carácter básico, wo, que es yo, singular, y luego añadimos este man para cambiar sentido por el plural, nosotros, y luego añadimos este carácter de para tener sentido de posesivo, entonces es nuestro. Y Ujú. ahora me puede explicar de nuevo el sentido de esta frase y cómo es su lógica. Mm, es wo, Aquí, ese. wo, Última línea con ni, con tu. Última línea. ni, Ujú. Ni, men, men, te. da, Ujú. ¿Qué significa? ustedes. Pero es posesivo, ¿no? Ujú. ¿Cómo es la lógica? Agregamos the para hacerlo posesivo. Ah, ¿qué significa este te? The ¿Qué significa? O sea, ¿qué es su posesivo. papel? The es el posesivo. Ujú. ¿Y qué es el papel de man? Men, como para ellos. Man es plural, plural, plural. ¿Entiendes? Mm, O sea, cambiamos el singular para plural, añadimos man. para hacerlo plural. Ujú. Eso es. ¿Tú recuerdas cómo se dice persona? Ren, Ujú. ¿Y cómo se dice la gente? mm, am, Persona, plural, ¿no? ujú, Ren más Man. men. Ujú. Ramen. Y así tienes que revisar nuestra última clase, ¿ok? Ok. Mm. Ok, ahora vamos a ver cómo, mira aquí, ese es 我是 Yahtzee, ¿no? Yo soy Yahtzee. Y ahora vamos a ver cómo podemos, en chino, cómo podemos hacer una pregunta de sí, ¿no? Y basado en esta frase, 我是 Yahtzee. ¿Cómo podemos hacer una transformación? En chino, la verdad, tenemos tres maneras. Tenemos tres maneras de formar preguntas de sí y no. Y primero, pues siempre estamos preguntando de otra persona, ¿no? Entonces cambiamos Word por ni, cambiamos Word por ni. Primera manera. Podemos añadir, siempre añadir esta palabra a final de la frase y que es ma. Entonces, ¿cómo se dice tú eres Yahtzee? ¿Cómo se dice? Sería ni shi Yahtzee ma. ¿Puedes leerlo? 嗯，你是假期吗？Ajá, muy bien. Ni shi Yahtzee ma. Esa es la manera más común, más común. Yo digo, 90% de las veces tú vas a escuchar frases así para preguntar sí y no. Y la segunda manera es, en vez de añadir esta palabra ma, también podemos hacer un cambio, un poco de cambio aquí con este verbo shi, que significa eres, o sea, soy, eres. Entonces, podemos hacer una pregunta en chino así. La lógica sería,
¿Tú eres o no eres? ¿Tú eres o no eres Yahtzee? ¿Tú eres o no eres Yahtzee? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces todavía cambiamos este verbo, este carácter por esta frase, por 是不是. ¿Puedes leer conmigo? ¿Cómo tú? 是不是? 是不是？Ajá. La habilidad es verbo, no verbo. O sea, verbo, no verbo. ¿Puedes? 是不是? 是不是？Ajá. Entonces, como te he dicho, pues le emplazamos ese por esta frase. Entonces, ¿cómo sería la segunda manera de hacer preguntar es sí y no? Por este decímelo. Mm, ¿sí soy? Ujú. No, no, o O- sea, ¿cómo, wash- cómo podemos? No, no, no está. ¿Cómo sería esta pregunta? O sea, preguntar de segunda manera. 嗯，你是不是 Jazzy 吗？Eso es. No. En 有 vez 吗 de añadir no, en vez de añadir son independientes, son independientes. ？OK，Entonces, ni 是不是 Yahtzee, ¿no? Ni 嗯，是不是 Yahtzee. Esa es segunda manera, o sea, y cambiamos el verbo aquí o reemplazamos el verbo aquí con por esta estructura. Está verbo, no verbo. 是不是 ¿Eres o eres? No eres. ¿Eres? No eres. Entonces, la tercera manera es entonación. Entonación, o sea, no cambias nada, solamente cambias tu yo por tú. Entonces, no cambia nada, solamente con entonación te muestro. 你是鸭子，你是鸭子，¿puedes? 你是嗯，你是 Jazzy，你是鸭子。你是 Jazzy。Ah, eso es, básicamente. Yo solamente te muestro, pero tú no deberías, y por ahora, no deberías usar esa manera para formar preguntas. Solo para practicar. Normalmente tú vas a usar la primera manera. A veces las personas usan la segunda manera. Ok, ¿todo más? 懂了，Muy bien. Y seguimos con otro ejemplo. Por ejemplo, esta frase, 我叫 Yatsi, me llamo Yatsi. Por favor, ¿me puede decir cómo se puede hacer la pregunta con la primera manera? 你叫 Ujú. Jazzy Añadimos, ¿no? No escuché la última palabra. Tenemos que añadir una palabra, ¿no? 啊你叫 Jazzy 吗？Ujú. 你叫 Yatsi吗？很好。¿Y cómo se puede hacer con la segunda manera? 是不是？No, ya, No, mira, ya, ya. si ya es otro Ah, verbo, es otro verbo. OK。Cuidado, eh. 你叫不叫？Ujú. Ni chao, pues chao. Dame la pregunta completa, por favor. De la segunda，Sí. 你叫不叫 Jazzy？Ujú. Ni chao, pues chao, ya, sí. Ujú. Y la tercera. 你叫不叫 Jazzy？No, la tercera no cambiamos nada, ¿no? No, nada más en La tercera. entonación. Sí, eso, por favor. Mm, de la primera, ni, ni Yao Jetsuma. La tercera. La tercera. Hmm, Solamente entonación, solamente cambiamos verbo por ni, no cambia nada. ¿Cómo sería? y Yao Jatsu. Ujú. Eso es, ni chao, ya sí. Ok, muy bien.
Donación es difícil. Sí, es difícil. Normalmente, la verdad, depende del contexto. Ni chao, Y ni ya, ya sí. chao, yetsu, ni chao, yetsu. Hasta así. Ah, Se sí, pronuncia básicamente es. completamente diferente. Ni chao, yetsu. No tiene que practicar más, porque la verdad, la mayoría de las personas no se van a usar así, pues, rara vez. Pero existe esta posibilidad. Depende del contexto, ¿ok? Ok. Normalmente solamente con la primera manera. Yo repito, primera manera y añadimos esta palabra ma de, al final de la oración. Hmm. Añadimos ma, segunda manera. Y reemplazamos ese verbo jiao por la estructura jiao, bu jiao, o sea, por la estructura verbo, no el verbo. Am, ¿Puedo preguntar algo Ujú. rápido? Sí, por favor. No tiene ningún Acento, no tiene ningún tonal, ¿no? Tono. ujú. En este caso no, en este caso no. En este caso, en Uh, esta estructura es porque es muy cortito, es muy rápido. Chao, mm. pucha. Chao, pucha. 叫不叫？Eso es, perfecto, 很好. Ujú. Chao, pucha, porque es muy rápido. 不叫。Ujú. Entonces, esas son las tres maneras. Ok. Más pláticas, más pláticas. Ese, 我的名字是雅琪。我的名字 nombre, nombre. 名字。名字, ujú, ujú. 是 es Yahtzee. ¿Cómo se puede hacer preguntar de la primera manera? 你的名字 Ujú. 是 Jazzy，你 Primera manera. Primera manera. 嘛？Ajá. Muy bien, yo quiero escuchar la pregunta completa. Por favor, una vez más. 你的名字是 Jazzy 吗？你的名字是雅琪吗？很好。Y segunda manera. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Qué palabra es el verbo aquí? 嗯，是 Ujú. Sí, entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo sería la segunda manera? 是不是 Ajá. Pero yo quiero Jazzy？escuchar la pregunta completa. 呃，你的名字是 Jazzy 吗？No, la 的 pregunta segunda，segunda, por favor. 你OK，你是¿Mm? 不是 Jazzy？No. 呃，Mira aquí, 是 no cambiamos nada, solamente aquí, ¿no? Solamente este verbo, pero otro, no tienes que incluir otros. es 名字是 tengo que Ujú. 是 Tienes que 是 incluir todo, tienes que incluir todo. Solamente hacemos un pequeño cambio, solamente aquí. ah Nos tiene influencia a otra parte de la frase, ¿ok? mm, entonces Ujú. no puede ser solamente she o she, tienen que ser todos. Puede ser sí, pues, sí, pero no sería el objetivo de esta plática. O sea, el sentido se va a cambiar un poco, ¿no? Sería, si tú solamente usas 是不是, o sea, significa eres Yahtzee, pero yo quiero escuchar la pregunta que yo quiero escuchar es, ¿tu nombre es Yahtzee? Es Yahtzee tu nombre, o sea, tu nombre es Yahtzee, en vez de eres Yahtzee. tu nombre ¿Mm? 名字是Ujú,不是 ujú. Jazzy？Eso es. Ujú. Pero yo quiero escuchar la pregunta completa, ¿no? Eso es correcto, pero yo quiero escuchar la pregunta completa. con你 también，你 Claro, con todo. 你的名字是
Yahtzee. ¿Por qué no 是 estás 不 usando? 是 Ujú. Muy bien, yo quiero escuchar una vez una pregunta completa basado de mi nombre es Yatsi, una vez, 你 completa, con segunda 你 manera. Ujú. OK，你的名字是不是 Jazzy？Eso es, ujú, 很好, yo quiero escuchar una vez más, exactamente. 你的名字是不是 Jazzy？Ujú. Eso es, muy bien, una vez más, yo quiero escuchar una vez más. 你的名字是不是 Jazzy？Eso es, 很好, ahora ves, solamente cambiamos esta parte, solamente esta parte. 嗯，OK。No tiene influencia otra parte. Ok, tienes que leer todo. Eso es. Ujú. Y la tercera manera, ¿cómo sería? 你的名字是不是 Jazzy？La tercera manera, la tercera. Entonación。Sí, 嗯，你是 Jazzy 吗？ya sí. Estamos haciendo pláticas y yo quiero que tú siga la regla. La regla es, tú no cambias nada. Si no cambias nada. O sea, lo que tú dijiste fue una frase posible, pero no está siguiendo con la regla de OK，transformación. 你的名字是 OK，so toda completa, pero con entonación. Eso es. OK，你的名字是不是 Jazzy？No, Yatsi. ¿Por qué estás usando segunda manera? Estoy preguntando de tercera. OK，La tercera no cambias nada. Solamente lee esta frase. No cambia nada. No hace este, no hace ese. Solamente aquí. 你那一种 ¿Entiendes o no? Oh, OK, entonces es la primera, pero con entonación. Entonces, no tiene nada que ver con ni la primera ni la segunda. Solamente cambiamos word por ni y leí todo. 嗯，你的名字是Yatsi. 你的名字 Jazzy。是 Yatsi, ¿no? 是 Yatsi. 嗯 Yatsi te lo pido. Yo creo que esa es la regla básica y no creo que tú vaya a tener más problemas. Solamente por ahora puede ser que no te he explicado bien. Yo te voy a explicar de nuevo. Tenemos tres maneras de formar una pregunta de sí y no. Y antes de todo, o sea, para pues pasado de una frase que es como de facto, o sea, frase que no es una pregunta. Entonces, la frase original fue 我的名字是 ¿no? La frase 嗯 original. Y antes de todo, antes de, pues, antes de formar preguntas con cualquier manera, siempre cambiamos por ni porque estamos preguntando a otra persona ahora en vez de diciendo, o sea, presentando o sea, a nosotros mismos. Y entonces siempre, pues, o sea, es como paso cero. Paso cero es ni, cambiamos por ni. Entonces, en la frase es a cambiar por 嗯你的嗯名字是 Yatsi, o sea, tu nombre es Yatsi. Entonces, basado en esta frase, 你的名字是 tenemos tres maneras de formar pregunta de sí y no.
La primera manera es añadimos una palabra más al final. Entonces sería 你的名字是鸭子吗? Esa es la primera manera. Eh, Solamente eso es la manera más común. Y esa es primera manera. Segunda manera, basado en esta frase, 你的名字是 podemos pasar esta frase. No tiene nada que ver con primera. Basado en este 你的名字是 podemos cambiar este 是 por la estructura 是不是. O sea, reemplazamos 是 por 是不是. Entonces, la pregunta de la segunda manera es 你的名字是不是 esa es la segunda manera. La segunda manera, básicamente, buscamos el verbo y cambiamos el verbo por la estructura verbo, no verbo. Verbo, no verbo. Y la tercera manera es más fácil. ¿Por qué? Basado en esta frase, 你的名字是 no cambiamos nada. Repito, no cambiamos nada. Es mismo, 你的名字是 solamente un poco de entonación, pero no cambiamos nada. No vamos a usar ni esta transformación de añadir esta más, ni esta transformación de reemplazar el verbo 是 por 是不是. ¿Ahora Mm, entiendes? mm, ¿Segura? ujú. Ok, vamos a ver si Sí. de verdad tú entiendes, ¿ok? Ok. Ok, más pláticas. Esta, 我是墨西哥人. ¿Tú recuerdas qué es México? Mm, ¿Qué significa México? México, Eso mexicano. es. Ujú. Y México con persona es mexicana, Mexi- ¿no? Mexicano o mexicana. Entonces, por favor, ¿qué significa esta frase? Yo soy mexicano o Ujú. mexicana. Ujú. Yo soy mexicano o mexicana. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer preguntas con la primera manera? Cambiando wo por ni, Ujú. Por siempre, para todas las maneras. Ujú. Pero y ahora, después, añadiendo ma. eso es. Entonces, ¿cómo sería la pregunta completa? Con primera manera. 是不是个人吗？Ujú. 你是墨西哥人吗? Ujú. Muy bien. Y segunda manera. 嗯，am, añadiendo pu, pero con un verbo. ¿Es el verbo? Sí. Ujú. Ni 是不是个人？Cambiamos de 是 por la estructura. Verbo, no, verbo, no. Verbo, 嗯，no, verbo. 是不是？Ujú. Correcto. ¿Y cómo sería la pregunta completa con la segunda manera? 你是不是墨西哥人？Ujú. 你是不是墨西哥人? Exactamente. Ujú. 很好. Ahora exactamente. 很好. Y eso es, 你是不是墨西哥人? Y la tercera manera, la manera más fácil. 你是不是个人？Eso es. Ujú. Muy bien. 很好. Ahora entiendes. Muy bien. 你是墨西哥人? Ujú. Ok, más prácticas. Mira aquí. 我是学生. ¿Qué significa 学生? ¿Lo creas? 学生. Mm, Es, ¿estudiante? eso es, estudiante, ¿no? Estudiante. 我是学生. ¿Qué significa? yo soy estudiante. Ujú. Yo soy estudiante. ¿Y cómo podemos formar pregunta de sí, no? Mm, sustituyendo wo por ni Ujú.
y añadiendo ma. Ujú. La frase, tú tienes que, en mi clase tienes que hablar más y yo siempre estoy esperando a tu respuesta completa, ¿ok? 嗯，你是学生吗？Ujú. Muy bien, 你是学生吗? Y la segunda manera. 嗯，agregando 是不是？Ujú. 你是不是学生？Ujú. Muy bien, 很好, perfecto. Ujú. 你是不是学生? Y la tercera. 嗯，你是学生。Ujú. 你是学生? Ujú. Eso es. 很好. Ok, un poco más difícil, pero misma lógica, ¿eh? Misma lógica. 我喜欢跳舞. ¿Te recuerdas? 喜欢 significa gustar. Y 跳舞. ¿Te acuerdas qué es 跳舞? Bailar. Ah, muy bien. Bailar. Me gusta bailar. Entonces, misma pregunta, ya sí. ¿Cómo podemos hacer una pregunta de sí, no? Con la primera manera. 嗯，Dime la pregunta completa, por favor. 你喜欢跳舞吗？Muy bien. No se olvide, no se olvide. 你喜欢跳舞吗? Ujú. Muy bien. ¿Y la segunda manera, cómo sería? 嗯，La misma你 lógica, ¿eh? Ujú. 你喜欢你喜欢Ujú. 跳舞？Pero no estás usando la你misma lógica. 你喜不欢 Si Juan es un verbo 喜 completo, 欢 no puedes, pues, insertar es un bu aquí. 不 No puede,你es un 喜欢 conjunto, es un verbo. Si Juan, 你是 no, es un verbo. 嗯 Entonces, la estructura es verbo, verbo, ¿no? 嗯 Entonces, el verbo aquí, en vez de un carácter, son dos caracteres, pero la misma lógica. 你不喜欢 Ni pu si Juan significa no te gusta. 啊 Pero la idea es, tú estás preguntando, ¿te gusta o no te gusta? 是不是嗯 Es misma 嗯 lógica, ya, sí. Te voy a mostrar, ¿ok? 嗯 Si Juan, pu si Juan. 嗯，OK，Como te he explicado, estaba pensando en 是 es otro verbo, ¿ok? es otro, OK，Es otro verbo, no tiene OK，nada que ver, no tiene 喜 nada 欢 que 不 ver con shi. Ujú. Ese OK，es si Juan, pu si Juan. Misma idea, ¿no? Misma idea. 嗯，懂 Verbo, 了，no, verbo. Pero aquí, en sí, ¿no? Porque aquí sí, Juan tiene dos sílabas, ¿no? Tiene dos sílabas, como tú ves. Es un poco más pesado, es un poco más pesado. O sea, ese es natural. Podemos decir si Juan, pues si Juan, pero también podemos omitir, o sea, podemos solamente decir si, pues si Juan, o sea, no, o sea, quitamos ese, para suena un poco más bonito, ¿no? Antes 嗯 fue dos sílabas y un sílabe pu y luego dos sílabas de nuevo. Si 嗯 Juan, pues si Juan. Y pues a menos para nosotros nativos, nos gusta un poco más de ese ritmo de uno uno 2. O sea, si pu, si Juan, si pu, si Juan. Puedes leer conmigo, si pu, si Juan. 喜不喜欢？Ujú. Suena un poco más ligero y nos gusta más así. ¿懂了吗? 懂了，Muy bien. Ok, la tercera. 你喜欢跳舞 Ujú. Eso es. 你喜欢跳舞. Ujú. Entonación. Ujú.
Y eso fue las preguntas. Y ahora a ver cómo podemos hacer respuesta. Por ejemplo, aquí la pregunta. ¿Puedes leer esta pregunta? 你是你是某是个人吗？你是墨西哥人吗? ¿Qué significa? ¿Eres mexicano? Ujú, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos responder? Por ejemplo, si yo soy, eh, podemos decir, ¿cómo se dice sí? ¿Cómo se dice sí en chino? Podemos decir 是的. Pues repetir conmigo, 是的. 是的，Ajá. Y también podemos decir, eh, 是的 significa facto, facto. También podemos decir 对, ¿puedes? 对¿Recuerdas? 对 significa, ，sí, sí, significa correcto. correcto. Ujú. En sí no tenemos una traducción directa como sí, o sea, no tenemos una palabra que es exactamente como sí. También podemos decir en, leí conmigo, como tú, en. 嗯 Ujú, en. ¿Qué es en? En es más o menos como ajá, ajá, 嗯嗯 o sea, sí, más o menos. Em, entonces, ese es como una palabra cortita para decir sí, palabras cortitas para decir sí. Y si queremos hacer una respuesta completa, tú solamente pues repetir esta frase, ¿no? 我是墨西哥人, la frase original, ¿recuerdas? 嗯，我是墨西哥人. 我Y si tú no eres, si 是 tú no 我是 eres, vas a usar pu, ¿no? Pu significa no, no. Y ¿cómo se dice? No soy mexicano, no soy mexicano. Pues usamos ese bu antes de shi. Mira aquí, ese bu no es pu. O sea, el tono se cambió por segundo tono, porque ese shi ya tiene cuatro tonos. Pues así se suena un poco, se suena más natural. Tiene este subi y baja, en vez de baja, baja dos veces. Es subi, baja. O sea, por eso tenemos ese bu, el segundo tono. ¿Puedes leer esta frase? 不，我不是某是个人，¿Mm? Muy bien. Ese bu shi, significa no. 不是，Ujú. Y esa fue la respuesta completa. Y también, eso es importante, ya. También tenemos una forma de, o sea, respuesta cortita. 嗯 En chino, te voy a explicar solamente una vez. Escucha. En chino, siempre, si la respuesta es positiva, tú vas a repetir el verbo. Repetir el verbo. 是. Y si la respuesta es negativa, tú vas a usar el bu y luego repetir el verbo 不是. 嗯，Entonces, Yaxi, 你不是墨西哥人吗? 是，Ujú, muy bien. Y si tú no eres, ¿cómo me respondería? 不是，Muy bien. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Recuerda, repite el verbo. ¿Todo lo más? 等了，Ujú, ajá. Ok, misma cosa. Mira, este reglo. Yo te repito una vez más. La manera de hacer una respuesta positiva es repite el verbo. ¿Ok? 嗯 Y si la respuesta es negativa, solamente es pu y luego repite el verbo. Ok, misma cosa. Ya sí. 你喜欢跳舞吗? 是，Repite el verbo. ¿Qué es el verbo aquí? 是，喜欢，Eso es. Te pregunto, ¿dónde tú ves 是 en esta oración?我 No tiene. Solamente 喜欢, ¿no? 喜欢，嗯，Entonces te pregunto de nuevo. 你喜欢跳舞吗? 喜欢，Ujú, muy bien, 喜欢. Si no te gusta, ¿cómo sería?
不喜欢。Ujú. 不喜欢. Muy bien. Ajá. Eso es todo de hoy. Yo creo que no vamos a tener más tiempo para platicar, escribir, pero antes de salir, eh, vamos a, vamos a ver estos dos trazos de hoy, Yatsi. Ese es como tu pie. 撇 Ah, muy bien. Perfecta pronunciación. Pie. ¿Qué es pie? Pie es ese. Pie es ese. Ese es pie. O sea, no es como exactamente como shoe. Está bajando, pero tiene un poco más de curva, ¿no? Aquí, pie. Y otra dirección tenemos como tú. Na. 那 Ah, muy bien. Ahora está pronunciando muy bien, la verdad. Una vez más. Na. 那 Ujú, na. Ah, esos son cinco trazos más básicos, cinco trazos más importantes de chino. Y si tú tienes un hueco, tienes tiempo, por favor, practica un poco, escribí los caracteres aquí, ¿ok? 嗯 Y ese es todo de hoy. Y para la tarea, la tarea hoy tiene dos partes. 嗯 Tiene dos partes. Puedes ver ese YouTube. ，sí，Okay. So básicamente, 英国人，英国 es England, en candela. ，Mira aquí, 对不起, ¿no? ¿Ves? 对不起，嗯 对不起. Entonces, ¿cómo es tu tarea? Tu tarea es escuchar esta canción, ¿ok? Escuchar esta canción. Y elegí una palabra nueva para aprender y me lo cuenta en la próxima clase. ¿Ok? 嗯 Esa es la primera tarea. Espero que disfrutes. Esta canción es lo clásico. Es la clásica. Es la clásica. Yo creo que todo el mundo, todos los estudiantes que hablen de chino sabe, conoce esta canción. Y la segunda tarea es practicar, hacer preguntas de sí y no. Yo creo que ahora ya tienes la idea, ya sabes las reglas, pero te faltan más prácticas. Entonces, mira aquí te tengo cuatro oraciones y por favor usar a menos dos preguntas. Yo quiero ver la mayoría de las preguntas con la pregunta de la primera manera y segunda manera, ¿ok? ，OK，Y por favor, pues hacer las preguntas con las reglas que te he enseñado, con primera manera, segunda manera, y pues graba los audios y pues mándamelos por WhatsApp, ¿ok? OK，Ok, muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? 那 Ok, muy bien. Nos vemos en la próxima clase.